Vamos a comenzar con una serie de mensajes hoy. Otra serie, pastor, por favor. Sí, vamos a empezar con una nueva serie de mensajes. ¿Por qué hacer una serie? Porque a veces hay temas que son amplios y que no los podemos abarcar en una sola lección. Entonces, si lo tratamos de ajustar a una sola lección, podemos pasar por alto detalles importantes. Entonces, vamos haciendo una serie ahí que puede ser de 3 o 4 mensajes en relación a, a este tema que ahí se plantea, que es tiempo de ensanchar. Es una maravillosa palabra que aparece ahí en la escritura y que nos va a bendecir grandemente. Vamos a ver algunos sinónimos, son varios, pero destacamos aquellos más relevantes de la palabra ensanchar, que son aumentar, expandir, prolongar. Eso es sinónimos de la palabra ensanchar. Y a veces clarifica muy bien no solamente ver los sinónimos de la palabra, su verdadero sentido, sino que también nos ayuda el antónimo, lo contrario. Y vamos a ver los antónimos de ensanchar. Antónimos de ensanchar es encoger, menguar, disminuir. Y por supuesto, ya irá más o menos visualizando lo que vamos a hablar en esta serie de mensajes. Y el llamado de nuestro Señor no es a encoger, no es a menguar. Hay un texto donde habla acerca de que es necesario que yo mengüe, está dentro de un contexto. Eh, pero por regla general la escritura, Dios a través de su palabra, no nos invita a encoger, ni a menguar, ni a disminuir, sino que más bien nos invita a aumentar, expandir y prolongar. A modo de introducción podemos decir que el crecer o ensanchar en algo muchas veces se ve como una mera ambición, pero en la escritura vamos a encontrar varios textos que nos invitan a ensanchar. ¿Por qué decimos esto? A veces se ve como ambicioso, decir, no, tú estás bien, para qué más? Y no solamente en un área económica, sino que también muchas veces en el área económica o laboral, sino que también muchas veces se da en cuanto a nuestro servicio al Señor, que también debemos ahí, por supuesto, más que en ninguna otra área, debemos ensanchar nuestra tienda. Hay varios pasajes maravillosos que vamos a estar desarrollando de aquí en más. El día de hoy vamos a ver, ya casi como a modo introductorio a esta serie de mensajes, un pasaje extraordinario que creo nos va a bendecir el día de hoy. Salmos capítulo 4, versículo 1. Salmos capítulo 4, versículo 1. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este Salmo 4, solamente tomamos el versículo 1, es una oración, es una oración matutina. Me imagino yo que cada uno de nosotros tiene un esquema de oración. Es cierto que la oración, nosotros como cristianos, protestantes, evangélicos, por regla general, por ahí quizá habrá alguna excepción, lo desconozco, pero por regla general nosotros no rezamos, sino que oramos. ¿Y en qué constituye eso? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se reza, se repite una oración previamente establecida, previamente definida, aprendida. Sin embargo, cuando nosotros oramos, a la diferencia del rezo, la oración es algo espontáneo, es algo que va saliendo de nuestro corazón, de nuestro sentir. Pero a pesar de que nosotros quizás no rezamos, de igual manera hay expresiones, frases, cosas que vamos repitiendo muchas veces en la oración. Se le pongo un ejemplo muy simple. Cuando a veces oramos por los alimentos, hay expresiones que se vuelven a repetir con mucha frecuencia, pero también cuando nosotros hacemos el resto de nuestras oraciones, que son la oración al levantarnos en la mañana, la oración al acostarnos, que quizás son como las más comunes, a veces las oraciones intermedias, Dios quiera tengamos todos la posibilidad de tener una oración intermedia durante el día, pero a veces no es posible, a veces está la oración de la mañana, está la oración por la tarde al acostarnos y está esa oración de gratitud por los alimentos. Entonces, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, muchas veces vamos a tender a reiterar, a repetir algunas expresiones. Es lo que muchas veces yo también le he mencionado, de que uno va armando sus prioridades de oración,
el sentir que hay en su corazón, lo que vamos aprendiendo y las experiencias que vamos teniendo con nuestro Dios se van incorporando en aquella oración. Porque aunque este no es una lección para hablar de la oración, debemos decir, por supuesto, de que la oración no es una repetición, que la oración tampoco es solamente pedir, sino que la oración es una instancia de comunión con nuestro Dios, una instancia que incluye varias cosas. Está también, por supuesto, hay un área para la petición, pero también está el área del reconocimiento a Dios, de reconocer quién es Dios, también de gratitud por lo que Dios nos da, también una súplica para que el Señor no solamente perdone nuestras faltas, nuestras deudas, porque ahí está el modelo más extraordinario que nos dejó Jesucristo. No es para que nosotros repitamos de memoria, y si usted lo hace de vez en cuando no hay un pecado en eso, pero la intención de nuestro Señor no es que nosotros repitiéramos aquella oración modelo que nos dejó, sino que pudiésemos tomar los principios que en esa oración hay para poder nosotros replicarnos en nuestra oración constante. Entonces hay varias cosas, lo decía, está el reconocimiento, está la gratitud, está la súplica, está la honra, la exaltación, la adoración también a nuestro Dios debe estar presente en la oración. Entonces vamos reiterando determinadas cosas. Por ejemplo, les comento, no sé si realmente es del interés de todo, pero por ahí puede edificar a alguien también. Hay cosas que están permanentemente en mi oración de la mañana, como por ejemplo que el Señor guíe mis pasos. Porque a veces somos buenos para decir, Señor, ayúdame en esto otro, pero yo más bien prefiero orar para que el Señor guíe mis pasos hacia su voluntad y no hacia la mía. Porque entiendo también, no dice, uy, qué noble el pastor, está renunciando a sus deseos por hacer la voluntad de Dios. Créame que tampoco es una perspectiva así, porque he aprendido en estos años, y sé que muchos de los hermanos que nos están escuchando también lo han aprendido así, de que no hay mejor plan, que no hay mejor proyecto de vida, que no hay mejor propósito, incluso más elevado que el propio proyecto, que es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Ese siempre será el mejor proyecto, el mejor de los planes que usted pueda imaginarse en su cabeza. No se compara al plan que Dios tiene para su vida, al plan que Dios tiene para su familia. Entonces, más que forzar a Dios a apoyarnos en nuestros proyectos, más bien mi oración apunta hacia que Dios guíe mis pasos para caminar y transitar su voluntad, su propósito, su plan, porque ese siempre será lo mejor que me pueda suceder, vivir en su voluntad. Otras cosas que quizás incluyo permanentemente en la oración es decirle, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Esta expresión es casi repetida cada mañana. Le digo, ayúdame a ser fiel a ti, a mi familia y al ministerio al cual me has llamado. Porque ese debe ser también el orden. Y no es fácil ser fiel a Dios, tampoco es fácil ser fiel a nuestra familia, tampoco es fácil ser fiel al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces es una tarea triple que tenemos, pero con la cual Dios nos puede ayudar. Así que cada mañana le digo, Señor, ayúdame a ser fiel a ti primeramente. Primero está Dios, también a mi familia, porque después de Dios está nuestra familia. Y después de Dios y la familia está lo que el Señor nos ha encargado, el ministerio, el área de servicio, etcétera. Entonces, primero le encargo que Él me ayude a ser fiel a Él, que me ayude a ser fiel a mi familia y que me ayude a ser fiel al ministerio que el Señor ha puesto en mi mano. No es esto una enseñanza para que usted diga, así tengo que orar. No, pero sí son cosas que uno va aprendiendo, experiencias que uno va adquiriendo y que las va poniendo ahí en una oración, que muchas veces no está mal quizás repetir algunas expresiones siempre que esté el verdadero sentido. Porque ¿cuál es el mal sentido que puede tener un rezo? Si usted, dije hace algún momento atrás, si usted quizás repite el Padre Nuestro como de memoria rezándolo, no es que esté mal. No es que esté mal. El punto es que a veces nosotros le ponemos play a la memoria y echamos a andar lo que nos supimos en algún momento, lo que aprendimos en algún momento, y no le estamos poniendo el sentimiento a cada expresión. Y eso es lo importante. Es lo importante. Si usted quizás reza el Padre Nuestro, en el sentido de repetir, no es un pecado. Oiga, pastor, lo que pasa es que la otra religión hace eso. No, es el Padre Nuestro, está en la Escritura. Usted quizás, si quiere, lo repite, pero si lo va a repetir, hágalo con sentido.
Es como cuando nosotros cantamos alabanzas en la congregación. No solamente cantamos porque me la sé. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. No, le ponemos sentido porque meditamos a cada expresión. Lo mismo pasa. A lo mejor usted repite alguna expresión en su oración y no está mal que la repita si a usted le pone el sentido, si le pone el corazón en esa expresión, usted lo está haciendo de buena manera. Entonces, de igual forma, cuando nosotros vemos este pasaje, estamos pensando en la oración matutina del salmista, una oración que está cargada de lecciones. Está partiendo este salmo, es larguísimo, pero nosotros solamente de este salmo, y en razón de la serie que vamos a comenzar a abordar, de ensanchar, vamos a tomar este capítulo 4, versículo 1. Por eso este salmo parte así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Parte así. Es una oración de mañana. Señor, por favor, respóndeme la oración que te voy a hacer. Y termina así: ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero entre medio hay una expresión extraordinaria que incluso nosotros, no recuerdo qué ministro lo hizo, pero está en una alabanza. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, mi lamento cambiaste. Bueno, no voy a seguir cantando porque son varios meses que tengo bien apretada la garganta ahí con la pandemia. Le decía a mi hermano director que cuando volvamos a la iglesia vamos a tener que, parece que, bajar algunas canciones porque la garganta se ha ido apretando ahí, falta de ejercicio, tenemos que retomar los ejercicios. Entonces es una alabanza muy hermosa y esa alabanza está tomada de este salmo que acabamos de leer: cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Y en esa expresión me quiero detener el día de hoy en razón de la serie de mensajes que vamos a tener de ensanchar. Pero hoy vamos a hablar específicamente de esta expresión del Dios tan maravilloso que nos hace ensanchar, pero no en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, no cuando quizás el panorama es auspicioso, no cuando los indicadores económicos van bien, no cuando la estabilidad, la paz social está bien, no cuando el país va creciendo, no cuando hay avivamiento, cuando todo va bien. No, dice: cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. ¿Y por qué mi boca se llena de una sonrisa? Porque es una realidad que he podido vivir permanentemente. Porque tenemos un Dios que nos hace ensanchar. ¿Se acuerdan los sinónimos? Que nos hace crecer, que nos hace expandir. Pero contra todo pronóstico, no en un buen momento, no cuando es auspicioso, no cuando los indicadores están bien, no cuando hay avivamiento, cuando la iglesia está bien, están todos contentos, estamos reuniéndonos, porque ni siquiera estamos en capacidad de reunirnos hoy por hoy. Pero en medio contra todo pronóstico, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio del fracaso del negocio, en medio del despido del trabajo, en medio de la crisis matrimonial, en medio de ese tiempo difícil con tu hijo, con tu hija, en medio de ese tiempo donde las noticias malas abundan y llegan una tras otra, en medio de este tiempo que estamos viviendo que da hasta incomodidad prender un noticiero, porque las malas noticias se suceden una tras otra. Pero en medio de la angustia, en medio de ese tiempo difícil, tenemos un Dios que no solamente nos sostiene, que no solamente nos consuela, sino que en medio de la angustia además nos hace ensanchar, además nos hace expandir, además nos hace crecer en medio de la angustia. Aleluya. Yo siento de verdad la presencia de Dios al decir esto, porque sé que el Señor está tocando corazones en este momento y te está hablando a ti en este momento donde tú has dicho: qué tiempo más difícil, qué tiempo más adverso, qué tiempo más angustioso, qué tiempo más penoso. Pero la palabra del Señor te dice hoy, en medio de ese tiempo, en medio de esa adversidad, incluso en medio de ese dolor, yo no solo te sostengo, no solo te mantengo, sino que además te hago crecer, te hago ensanchar. Así que en el nombre del Señor declaramos palabra de Dios.
en razón de este salmo, en razón de esta expresión, de que no importa que los indicadores sean negativos, que no importa el periodo de angustia que te ha tocado pasar, no importa que hayas tenido un día terrible, que hayas tenido un día donde quizás te has sentido incomprendido, donde quizás no has sentido el apoyo de aquellos que esperabas el apoyo. En ese día difícil, Dios te hace ensanchar, Dios te hace crecer, Dios te hace abundar. Aleluya, aleluya. Me encanta, mi Señor, porque Dios es Dios quien hace brotar agua de la roca. ¿Cómo en medio de un desierto puede brotar agua de la roca? ¿Cómo en medio de la escasez, de la dificultad, en medio del desierto, Dios hace brotar agua? Dios trae bendición en medio del desierto, en medio de la dificultad. Yo te ruego, hermano querido, hermana querida, en este momento, en el nombre del Señor, no importa el tiempo que estás pasando, no importa el dolor que estás viviendo, no importa la circunstancia. A lo mejor usted dice, pastor, que usted no sabe lo que estoy pasando. Y realmente es así. No sé lo que usted está pasando. Pero sea lo que sea que usted está pasando, la palabra de Dios hoy le dice que en medio de esa angustia, Dios le va a hacer ensanchar. Dios le va a hacer multiplicar. Dios le va a bendecir. Dios va a traer mayor bendición. No solamente te va a sostener. Estás preocupado de lo que tienes que pagar. Estás preocupado estás sacando cuentas, ¿qué vas a hacer con ese 10% que vas a retirar? Y estás pensando en cubrir esta deuda, estás pensando en solucionar ese problema que no habías podido solucionar. Pero en el nombre del Señor te digo que en medio de la angustia, en medio de la adversidad, no solamente vas a cubrir la necesidad, no solamente vas a hacer lo necesario, sino que vas a entrar en la economía del reino, vas a entrar en la política del reino. ¿De qué está hablando, pastor? Está hablando de economía, está hablando de política. Sabe que los principios del reino son principios que trascienden a la naturalidad de nuestro entorno, de nuestro sistema. Porque nuestro sistema dice que en tiempos de crisis hay que resguardarse, hay que disminuir, hay que encoger si es necesario. Pero la palabra del Señor hoy nos dice que en tiempo de angustia Dios nos hace ensanchar, porque las políticas del reino son distintas. Algún día hablaremos de esto, porque las políticas del reino realmente son distintas a las de nuestro sistema. Por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestro sistema, el que llega más alto es el ambicioso, es el que escala, es el que, si es necesario, pone su pie sobre su compañero, sobre su rival. Pero sin embargo, en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo dice, en el reino de los cielos, el mayor es el que sirve. Porque el reino de los cielos, muchos conceptos están al revés de los que esta sociedad tiene. Entonces, como el reino de los cielos tiene otras políticas, porque cuando en el reino de los cielos tú renuncias, ganas, porque Jesucristo va a decir, el que quiera ganar su vida, la perderá. Porque en el reino hay muchas cosas que funcionan al revés. Por eso que hay gente que a veces está tan preocupado de sus intereses personales y se fatiga y se cansa y se esfuerza, pero como dice su palabra también, echan saco roto. Echan saco roto. Se fatiga, se cansa y no logra conseguir los objetivos, las metas que se ha trazado. Sin embargo, Jesucristo también nos dice, más el que pierda su vida por mi causa, la ganará. La ganará. Porque a veces aquellos que quizás entramos en el servicio hemos postergado cosas. Y tú mismo te has dicho, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? En este trabajo estaba tan bien. En esto me iba tan bien. Este proyecto era tan bueno. Este era mi plan. Y no lo tomé por servir a Dios. No lo tomé otro camino por seguir a Cristo. Yo en algún momento de mi vida tenía algunos sueños de joven y decía, yo quiero ser profesor, a mí me gusta enseñar, no sé si se han dado cuenta en los talleres bíblicos. Me gusta enseñar. No solamente por el hecho de enseñar, sino que soy una de las personas que también me gusta aprender. Y soy feliz cuando aprendo algo nuevo.
Soy feliz cuando aprendo algo y eso yo lo implemento rápidamente en mi vida, cuando hay algo que sirve, que, que puedo usar, que puedo aplicar. Me encanta, me encanta. Por eso es que quizás usted puede conocer a lo mejor otros pastores u otros maestros, u otros profesores que pueden saber mucho más que lo que este servidor sabe. Pero yo soy de aquellas personas que aprende y enseña, porque de gracia recibimos, de gracia también damos. Sé con tranquilidad y se lo puedo decir sin ninguna pena, de que hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo, pero a veces no es el que más sabe, no es el que más puede, sino que es de quien Dios tiene misericordia. Y el Señor en su misericordia me ha llevado siempre a poder enseñar, a poder transmitir. Entonces desde joven me gustaba la enseñanza y tenía la perspectiva de ir a la universidad y estudiar. Esto muchas veces lo he contado, más de alguno lo recordará. Y tenía la perspectiva de estudiar pedagogía. A la final hice una pedagogía en religión que su validez no es tan significativa, no es un título universitario propiamente tal, entonces no tiene tanta validez, más allá del conocimiento adquirido, que siempre todo conocimiento es bueno, pero su título en realidad no tiene un mayor peso desde el punto de vista, desde la legalidad del Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces, mi sueño era estudiar, era enseñar, estudiar pedagogía para poder enseñar, y cómo Dios va tomando todas las cosas. Dios va tomando todas las cosas y va concretando sin darnos cuenta muchas veces los sueños del corazón. Entonces yo podría haber ido a la universidad, lo he comentado más de alguna vez, pero me fui al instituto bíblico. Y no digo que este sea el camino para todos. A lo mejor usted está pensando, muchacho, joven, estás pensando en tu proyecto y estás viendo que está la universidad y yo en este momento estoy hablando de ir al instituto y usted dice, oh, ¿será que yo también tengo que ir al instituto? No lo sé, esto no es un parámetro a seguir por todos, es el propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora también hay un mensaje que en cierta ocasión compartí, haciendo referencia al tiempo de Nehemías, cuando estaban edificando, cuando estaban reconstruyendo el muro. Y dice la escritura que con una mano tenían la herramienta de trabajar, la pala, la picota, la herramienta de trabajo, y en la otra mano tenían la espada, porque estaban siendo amenazados. Entonces con una mano construían, pero en la otra mano tenían la espada, listo para poder hacer frente si era necesario al enemigo. Y yo lo compartí en un encuentro de jóvenes este mensaje. Y yo le decía, eres hijo, me iba a decir sos, no sé por qué. A lo mejor me van a invitar a Argentina, qué sé yo. Y yo en ese mensaje le decía, eres hijo de Dios. Dios te ha dado capacidades. Puedes hacer dos cosas a la vez. Porque hay quienes dicen, no, voy al instituto bíblico, voy al seminario bíblico o voy a la universidad. Dios te ha dado la capacidad para hacer dos cosas. Y en una mano tú puedes construir, tú puedes edificar, pero en otra mano puedes tomar la espada del Espíritu. No necesariamente es una cosa u otra. No necesariamente es una cosa u otra. Entonces te desafío, y como paréntesis, este otro mensaje, pero como paréntesis, te desafío, joven, no a decir, oh, sirvo a Cristo o me preparo en la universidad. Sirvo a Cristo o hago un emprendimiento. Tenemos la capacidad para hacer dos cosas a la vez. Tenemos las dos manos, una para construir y otra para tomar la espada del Espíritu y defender aquello que estamos construyendo. Porque muchas veces construimos y con tanta facilidad viene el enemigo y nos roba esa bendición, y lo que construimos en tanto tiempo se derriba en un poco tiempo. Pero cuando tú aprendes a tomar la espada de la palabra, cuando tú aprendes a abrazar tu fe en el Señor y acompañas ese edificar, ese proyecto personal, ese emprendimiento que tienes, ese proyecto familiar, ese negocio que quieres emprender, cuando lo acompañas de servicio a Dios, cuando en la otra mano tomas la espada para hacer frente al enemigo, para que lo que construyes sea de bendición y no sea derribado
por el enemigo. Entonces tenemos la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Y hay un chiste que dice, no eres capaz de caminar y mascar chicle a la vez. Nosotros no somos de esos. Podemos hacer dos cosas a la vez. Podemos construir un futuro para nuestros hijos. Podemos emprender. Podemos prepararnos en la universidad. Podemos llevar adelante un proyecto familiar y a la vez sin dejar de servir a nuestro Señor. Pero en esa ocasión, por ese tiempo, fueron tiempos de decisiones y en vez de ir a la universidad fue el instituto bíblico. Y usted puede decir, qué mala decisión, como en algún momento yo lo pensé. Qué mala decisión. Qué mala decisión. No le cuento la cantidad de personas que me han dicho, usted es inteligente, debería haber sacado una carrera universitaria. Pero Dios es tan extraordinario, que aun cuando nosotros quizás pudiésemos haber errado nuestras decisiones en un momento determinado, pero Dios es tan bueno, es tan fiel, que el Señor encamina cada paso que damos y cumple los deseos y los anhelos de tu corazón. Entonces yo hoy, gracias a Dios, no solamente soy pastor y doy una enseñanza, sino que soy un profesor de la palabra del Señor, y eso llena mi corazón, porque el Señor cumple los deseos de nuestro corazón. Yo no sé qué deseo tiene en su corazón, y a lo mejor usted ha dicho, tenía tantos proyectos para este 2020, tenía tantos anhelos, tantos sueños. Esto quería hacer el 2020, esto quería adquirir el 2020. El 2020 me quería ensanchar, pero ha sido un año difícil, ha sido un año de pandemia, ha sido un año de crisis social, ha sido un año extraordinariamente angustioso. Entonces estoy triste porque no puedo alcanzar esos objetivos. Pero la palabra del Señor hoy te dice, en medio de la angustia, yo, nuestro Señor, te hago ensanchar. ¿Qué angustia estás viviendo? ¿Te has decepcionado? ¿Te has desalentado? ¿Te has desanimado? Y has dicho que tenía estos proyectos para este año y no se alcanzarán. Créeme que Dios Todopoderoso es quien nos hace ensanchar en medio de la angustia. En medio de la dificultad, ese negocio que nunca salió, saldrá. En medio de la adversidad, esa puerta de trabajo que nunca se abrió, se abrirá ahora. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, aquello que ha estado en tu corazón por tanto tiempo, el Señor lo hará. El Señor lo hará. Porque no es en nuestro tiempo. Porque no es cuando nosotros queramos, no es bajo las condiciones que nosotros queremos, no es cuando el clima está auspicioso para, sino es cuando Dios simplemente decide. Y Dios es extraordinario en bendecirnos en medio de las crisis. Dios es extraordinario en traer respuesta en medio del sufrimiento. Dios es un Dios que se especializa en los imposibles, y muchas veces cuando nosotros creemos que ahora sí, que ahora es el tiempo, porque ahora se dan todas las circunstancias, muchas veces Dios no responde en ese tiempo, porque a Dios no le gustan muchas veces las cosas fáciles, pero sin embargo cuando los pronósticos están contrarios, contra todo pronóstico, Dios responde el anhelo y el deseo de nuestro corazón. No importa la angustia que está viviendo, es tiempo de ensanchar.